Hace algunos domingos, hermanos, estuvimos hablando de la voz de Dios, de que nosotros tenemos la gran bendición de que Dios habla a sus hijos, que las ovejas del Señor oyen la voz del pastor, el pastor de los cielos. Es natural para un creyente oír la voz de Dios. Es parte de nuestra naturaleza. Inclusive los seres humanos fueron creados para escuchar la voz de Dios. Veíamos eso en ese mensaje. Pero que se perdió esa capacidad de escuchar la voz de Dios por el pecado, pero que lo hemos recuperado ahora que estamos en Cristo. Ahora que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, y antes que éramos lejanos, ahora hemos sido hechos cercanos, y hemos recobrado esa capacidad diseñada por Dios para escuchar su voz. Pero decíamos también que era algo que se debería de aprender. Recuerda aquel pasaje donde Samuel pensaba que Elí era el que le estaba hablando. Y siempre que le decía a Samuel, Samuel, el Señor le decía, Samuel corría con Elí y le decía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Elí? Y le decía Elí, yo no soy. Finalmente, hasta la tercera vez, Elí le dijo, es el Señor el que te está hablando. A veces en nuestra vida no reconocemos la voz de Dios. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, y es algo que se aprende y se madura, se crece en ello. Era lo que hablábamos. No es la misma manera en que escucho la voz de Dios hoy en día a como la escuchaba recién convertido. He madurado en escuchar la voz de Dios, sus instrucciones, su amor, su consuelo, su guía, sus mandamientos, su abrazo. Es diferente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero antes de entrar al mensaje, hagamos un ejercicio de imaginación, como decía o dice una locutora muy famosa en México. Hoy en día, hermanos, tenemos un problema muy serio en esta generación en la que vivimos. Y yo creo que al explicarle el problema, usted va a consentir, va a estar de acuerdo conmigo. No tenemos la capacidad de escuchar. Hemos perdido la capacidad de escuchar. Imagínese usted si está tomando una clase y llega el maestro el primer día y les dice el maestro, prohibido tomar apuntes. No vamos a tener libro de texto, no van a poder grabar en video la clase, no van a poder consultar en la biblioteca, no van a poder consultar en internet. Solamente lo que yo diga es lo que ustedes van a recibir. Y los exámenes van a ser en base a lo que yo diga. Imagínese usted esa situación. No hay libros de texto, no se pueden tomar apuntes, no se puede consultar la biblioteca, no se puede consultar Wikipedia en internet. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en ese ejercicio de imaginación que estamos haciendo? Yo estoy seguro que usted pondría en esa hora que le esté dando la clase el maestro, estaría con todos sus 5 sentidos tratando de entender y comprender y atender lo que el maestro está diciendo. Porque sabe que no hay apuntes, no hay libro de texto. Esa información que está dando el maestro la tengo que captar y la tengo que grabármela en mi memoria y para que pueda entenderla y así yo pueda pasar el examen. Bueno, esto que les estoy diciendo era lo que hacían las generaciones antiguas. Los griegos y los judíos, cuando estaban ante su maestro,
pues no llevaban apuntes. No había internet para consultar, a ver qué es ese tema que estuvo hablando Platón o Aristóteles, ¿de qué se trata? Todo era verbal, nada era escrito, nada era visual. De hecho, los maestros, los filósofos de ese tiempo iban caminando e iban explicando y enseñando a sus alumnos y a sus discípulos, de tal manera que ellos no podían escribir porque iban caminando. Entonces, ¿cómo aprendían los discípulos de los filósofos o maestros de la antigüedad? Pues lo que hacían es que habían desarrollado una capacidad increíble para poner atención, como ahorita como la atención que me están poniendo ahorita. Habían desarrollado una capacidad increíble para estar atentos a lo que el maestro estaba diciendo, y no solamente eso, sino que no solamente estaban atentos, sino que memorizaban sus frases, los conceptos, e inclusive algunos llegaban hasta memorizar los diálogos que el maestro filósofo daba. Eso es lo que sucedió con el Nuevo Testamento. Jesucristo no escribió un libro, y sus discípulos tenían esa capacidad porque eran de esas generaciones, y llegaron hasta memorizar los diálogos del Señor, los discursos del Señor, que más tarde pudieron ellos recordar y plasmarlos en el Nuevo Testamento. Hoy en día, si el maestro está hablando, y si estoy pensando en que ahorita está jugando Alemania con Camerún, sí está jugando, ¿verdad? Sí. No sé si ya habrá ganado alguien, pero es irrelevante. ¿Por qué? Porque no, pues grabamos la predicación. Pues yo más tarde puedo ir a escuchar la predicación si no le entendí nada, ¿verdad? O si está hablando el predicador sobre un tema, puedo ir ahí a Wikipedia, investigar y ver libros, ver temas, ver los textos. Tenemos una cantidad de recursos hoy en día disponibles que me hacen no necesariamente poner atención. Pero cuando el Señor habla, hermanos, hay que poner atención. Nuestra generación ha perdido esa capacidad de poner atención, de escuchar la voz de Dios. Porque cuando Dios habla no hay video después, no hay repetición, no hay libro de texto, no hay grabación. Es Dios hablándonos. Y cuando Dios habla, hay que poner atención. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, dice ahí en 1 Samuel 3:1. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Yo te pregunto, te hago esta pregunta de una manera personal. ¿Escasea la palabra de Dios hoy en día en tu vida? Yo no estoy hablando de que esta generación en la que estamos viviendo, como nunca tenemos acceso a la palabra de Dios, como nunca en todas las generaciones anteriores. Esta generación que tenemos, en la que vivimos, tenemos Biblias, tenemos libros, tenemos videos, tenemos YouTube, tenemos grabaciones, tenemos escritos. Hay muchas cosas donde podemos escuchar la voz de Dios, pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿escasea la voz de Dios en tu vida? ¿Escuchas la voz de Dios en tu vida?
Puedes decirme, ¿sabes qué, Max? Hoy en la mañana escuché a Dios que me decía esto. O hace rato. O a lo mejor estás viendo hacia atrás y dices, tengo rato que no lo escucho. No escucho la voz de Dios. He pasado una semana, ha pasado 2 semanas, 3 semanas, meses, tal vez años, sin que hayas escuchado la voz de Dios. Hermanos, hoy en día estamos como en los tiempos de Elí y de Samuel. Escasea la voz del Señor en la vida de los creyentes. En la vida de los creyentes. Yo no estoy hablando de que hay Biblias, de que hay libros, de que hay sermones, de que hay mensajes, que hay YouTube. Estoy hablando la voz de Dios en la vida tuya, directamente. Hermanos, cuando algo escasea, se toma mucho, sube el valor. Cuando escaseó la gasolina, valorábamos la gasolina, ya programamos nuestras salidas y andábamos aquí y allá y cuidado porque ya el tanque está bajando a la reserva, y ahorita que está en los calores valoramos el agua, porque en algunas colonias hay problemas de agua, y en nuestra colonia también hubo un problema de agua y se acabó el agua. Cuando es escaso algo, limitado, lo consideramos valioso. Por eso es que las perlas, los diamantes, son cosas que consideramos nosotros como valiosas porque son escasas. Pero dice ahí en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, que la que destila del panal. Así es la palabra de Dios, así es cuando Dios habla. Deseable más que el oro, más que el agua, hermanos, aquí en Chihuahua. Deseable más que los diamantes o cualquier otro recurso que consideremos nosotros como valioso. La voz del Señor es preciosa. Hermanos, Dios estaba hablando, pero estamos en una generación en que no escuchamos la voz de Dios. Vivimos una generación en que no escuchamos lo que Dios está tratando de decirnos y tratando de hablarnos, ¿verdad? Por lo tanto, no la consideramos valiosa. Por eso, porque como no consideramos valiosa lo que Dios quiere decirme a mí, no le doy el valor adecuado, por lo tanto no tomo los pasos adecuados para que Dios me hable a mí. Hermanos, cada vez que Dios me hable, que Dios te hable, debes de considerarlo como algo valioso. Dice el Señor ahí en Isaías: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Estad atentos. Desarrollemos esa capacidad otra vez, hermanos, de escuchar la voz de Dios, que es algo que escasea en nuestra generación. Debemos de tratar la voz de Dios como algo muy valioso para nuestras vidas, como lo más valioso que hay en nuestra vida. Dios habla, Dios habla, el pastor habla a sus ovejas, pero ¿escuchas tú su voz? ¿Escuchas tú su voz? Y quiero compartir con ustedes este versículo. Es en Números, dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Señor bendito, queremos aprender esta mañana, esta tarde ya, Señor, de tu voz.
Queremos desarrollar esa capacidad para escuchar tu voz y, como dice este versículo, hablarte a ti, Señor. Permítenos atesorar esto como valioso en nuestras vidas, Señor. Permítenos estar conscientes, Señor, de que tú quieres hablar a nuestra vida y que nosotros debemos atender tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este versículo debe ser la visión para cada creyente. Debe ser la visión para cada creyente. Entra Moisés al tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Oía la voz que le hablaba, escuchaba la voz de Dios, que estaba en el arca del testimonio de entre los dos querubines. Entra Moisés y está escuchando la voz de Dios ahí. Imagínese usted, qué tremendo, ¿no? Escuchar la voz de Dios, no la voz de un radio o otra cosa o de un ser humano. Está escuchando al Dios Todopoderoso. Entra al tabernáculo, está escuchando a Dios. Y no solamente está escuchando, sino que dice al final, hablaba con él. Moisés no solamente está quieto y callado, sino que está hablando con él. Esto debe ser su visión, hermano. Esto es lo que debe ser su visión. Que usted escuche la voz de Dios y que pueda estar hablando con él. Que pueda estar hablando con él. Que pueda usted estar conversando con Dios. Es mi deseo, de lo más profundo de mi corazón, de que usted converse con Dios. Que no viva una religiosidad, que no viva un ejercicio de iglesia, sino que tenga una relación íntima con Dios y pueda estar escuchando la voz de Dios y usted estar hablándole a Dios, conversando con Dios. Qué hermosura, hermanos, llegar a ese punto. Qué hermosura llegar a ese punto, porque para eso usted fue creado. Entonces le voy a dar unas pequeñas recomendaciones cómo puede llegar allí, ¿no? No tenemos hoy un tabernáculo, no tenemos ya el arca del pacto, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y podemos escuchar la voz de Dios y podemos hablar con Él, conversar con Él. Primero, hermanos, ¿qué pasó? A ver si le pueden dar. Ahí está. Primera recomendación, hermanos. Decía yo, si usted considera valioso conversar con Dios, haga una cita. Esto no es ciencia espacial, hermano. No es ciencia de la NASA esto. Es sencillo, haga una cita con Dios. Haga una cita con Dios. Le pregunto, ¿tiene usted una cita con Dios? ¿Hoy o mañana? ¿La tiene agendada? Dice allí, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El Señor les dijo, quiero hablarles a mi pueblo, así que en el tercer día ve, diles que mientras vayan y se santifiquen, laven sus ropas y vengan al tercer día, tenemos una cita. Estoy agendando una cita con mi pueblo. Y dice más adelante, el sonido de bocina iba a un aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Qué tremendo, hermanos, haber sido testigos de esa situación.
Dios le respondía cuando Moisés hablaba. Pero había habido una cita, Dios agendó una cita porque quería hablar con su pueblo. Con voz audible, que escucharan su voz. Dios la agendó al tercer día. Vayan y santifíquense y laven sus vestidos. Y nos vemos aquí el tercer día. Dios es un Dios de citas, hermanos. Agendadas. Si usted no tiene esa costumbre, esa disciplina, es momento en que lo haga. Programe una cita con Dios. Programe una cita con Dios. Dios no es un Dios de improvisaciones. Y no quiero que me malentienda. Yo sé y usted sabe que podemos hablar con el Señor en todo tiempo y sentir su presencia en todo tiempo y Dios nos guía, pero nuestro Dios habla principalmente, déjeme aclararle, Dios habla principalmente cuando agendamos una cita con Él. Cuando agendamos una cita con Él. Sí es cierto que Él me toca durante el día, puedo estar sintiendo su presencia, Dios me guía para hacer cualquier cosa, pero de una manera especial y de una manera importante Dios me habla cuando hago una cita con Él, cuando tengo una reunión con Él agendada. Lo que es sorprendente, hermanos, es que hacemos citas con el doctor, ¿verdad? Para tal fecha y sacamos el celular y pum. Aquí hasta con alarma doble para que esté. Hacemos citas con el maestro de la escuela y ahí estamos, porque nos van a dar un reporte de calificaciones o porque el niño se porta mal o porque es muy bueno, pero ahí estamos. Hacemos citas en todos lados con nuestros amigos. Oye, ¿cómo estás? Aquí y allá. Nos vemos en tal parte. Claro, el lunes, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde, ahí en tal parte nos echamos un café y ahí estamos. Lo sorprendente es que hacemos citas con todo el mundo, menos con Dios. Menos con Dios. Hacemos citas con nuestras esposas, con nuestros hijos. Nuestra vida está llena de citas. Pero lo curioso es que no hacemos citas con la persona más importante de nuestra vida, que es el Señor. Yo tengo una agenda muy apretada, hermanos. Y soy muy disciplinado con mi agenda y ahí la tengo. Y me habla alguien, oye, quiero hablar contigo. Checo mi agenda. Porque si ya tengo ese tiempo reservado, yo soy respetuoso con esa persona con la que programé una junta y le digo, ¿sabes qué? No puedo ese día. ¿Qué te parece tal fecha? Y la agenda. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, le invitaron a algún lado y dijo, ¿sabes qué? No puedo porque tengo una cita con Dios. Ya la tengo apartado ese tiempo. Esto no es ciencia espacial, hermanos. Es muy práctico. Dios es un Dios de citas. Hay muchos creyentes, hermanos, que no agendan citas con Dios. Van como las cabras en el monte ahí, el Señor dándonos de varazos y pedradas, ¿verdad? Porque pues no escuchamos, ¿verdad? Y aún así queremos que Dios nos guíe. ¿Cómo es posible que haya caído en esta situación? Pues si ni siquiera me junto con Dios para preguntarle, Señor, ¿qué? No tengo agendado nada con Dios. Dios es Dios de citas, hermanos. Agende una cita con Dios en su vida y verá el gran cambio. Debemos de prepararnos para escuchar la voz de Dios. Haga esta preparación de agendar la cita. ¿Se imagina, hermanos, que usted llegara el domingo aquí y le dijéramos, no estamos preparados?
¿Quién va a predicar? No, pues sabrá Dios. ¿Quién va a dar clases? Tampoco sabemos. ¿Qué es orden, verdad? Sin embargo, hay una cita a las 10:30 para la escuela dominical y hay gente que se prepara con mucha anticipación. Y hay una cita para el culto a las 11:30 y hay gente que se prepara con mucha anticipación para que todo salga bien. Hay hermanos que se dedican a ensayar durante la semana para la alabanza, gente que prepara el mensaje, gente que está preparando para recibirlos, para darle clase a sus niños. ¿Se imaginan si hubiera ese caso? Bueno, hay iglesias que así lo hacen, ¿verdad? Le llaman la libertad del Espíritu Santo, pero Dios es un Dios de orden. Eso no es la libertad del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Lo que estoy diciendo, simplemente diciendo, hermanos, sencillamente diciendo, es que no es antiespiritual hacer una cita con Dios, sino todo lo contrario. A Dios le agrada que usted le diga: Señor, ahorita no puedo, pero quiero apartar este tiempo contigo, y agendarlo. Y no puede tener excusa usted de que el telefoncito ese inteligente no le vaya a avisar, porque usted le puede poner ahí que 15 minutos antes tiene una cita con Dios. Haga una cita con Dios. Usted escoja si es en la mañana, si es en la tarde, si es todos los días, si es 2 veces al día, si es que cada tercer día, si es cada semana, cada mes. Pero haga una cita con Dios, hermanos. Haga una cita. Le suplico, le ruego que haga una cita con Dios y va a ver la gran diferencia que va a impactar su vida. La gran diferencia. Su relación con el Señor va a cambiar drásticamente. Lo primero, hermanos, haga una cita con Dios. Lo segundo, aquíétese y adore. Cuando ya está, usted ya dijo: bueno, tal día, el sábado yo voy a estar con el Señor a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche, y pum, 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 este tiempo lo voy a apartar. Cuando llegue con el Señor, tranquilice su corazón, aquíétese y empiece a adorarlo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nos presentamos delante de Dios de una manera formal y decir: Señor, yo quiero estar contigo en esta ocasión, he apartado este tiempo, lo primero que debo hacer es estar quieto ante la presencia del Señor. Y dice ahí: estad firmes, que es lo mismo que estad quietos, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Déjeme decirle que esta es la parte más difícil de conversar con Dios. Hacer una cita, si usted hace citas con el doctor, con sus amigos, para tomar el café, hacer una cita con Dios no le va a hacer mucho problema. Yo sé que lo va a hacer, si a usted le interesa, si usted valora la voz de Dios. Pero aquí es donde más batallamos. Llegamos ante Dios y empezamos a orar como locos, ¿verdad? Como locos. Pensamos que estamos ahí delante de Dios y empezamos como pericos delante de Dios. Llegue y no hable, hermano. Llegue a su cita y aquíete su corazón. Esté firme. Estéte quieto. Estate quieto, es lo que dice el Señor. Es lo que nos dice. Estate quieto. No hables todavía. Ya habrá tiempo. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Fíjense qué orden tan difícil para los israelitas. Van a ir a guerrear contra 3 ejércitos y el Señor les dice: esténse quietos, no hagan nada. Ay, Señor.
Pues ¿cómo? Pues vamos a ir a la guerra, pues tenemos que pelear, ¿no, Señor? Y el Señor les dice, estate quieto, estate quieto. Estaban allí peleando contra Moab y Amón y los que estaban en el monte de Seir. Y el Señor les dice, quietos, yo pelearé por ustedes. Salgan, pero no peleen contra ellos. Qué difícil. Si ahí viene el ejército y el Señor te dice, no pelees. Así de difícil es estar quieto delante de la presencia de Dios. Porque queremos reaccionarlo luego y queremos, ya si no estoy leyendo la Biblia, le estoy orando, si no estoy cantando y me siento como que no estoy delante de Dios. No, estate quieto primero. Y empieza a adorar a Dios. Adorar a Dios. Fíjense nomás el siguiente versículo. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando se estuvieron quietos y empezaron a alabar al Señor, cuando haga la cita con el Señor, lo ideal sería que fuera todos los días, pero no hay problema si es cada tercer día o cada 4 días, pero haga una cita con el Señor. Estése quieto y empiece a alabar al Señor. Glorifíquele. Glorifíquele a Él por lo que es y por lo que le ha dado. No solamente les pidió que se quedaran quietos, sino que les pidió que empezaran a cantar alabanzas, y de esa manera se empezaron a confundir los ejércitos y se empezaron a pelear contra unos con otros, ¿verdad? Dios va a pelear por nosotros. El problema es que cuando estamos ante una cita con Dios, luego queremos orar, luego queremos leer la palabra. La mayoría de nosotros hacemos eso, ¿no? La mayoría lo hacemos. Luego queremos orar. Pero yo le recomiendo, le digo, estése quieto, hermano, para que entienda que allí está Dios, cerca de usted. Porque la idea es que usted escuche la voz de Dios, empiece a adorarle a Él. Orar y leer, ahorita lo vamos a ver, pero empiece a adorarle allí, derramando su corazón en adoración. Es mi deseo, hermanos, que así sea. Pareciera que es fácil esto, hermanos, pero si hiciéramos una encuesta así anónima, estaríamos sorprendidos de cuántos de nosotros agendamos o tenemos citas con Dios. Ore y lea la Biblia. No, Max, eso ya no lo sabemos, nos lo repiten una y otra vez. Pero en la cita con Dios, esto es clave. Haga su cita con Dios, preséntese, estése quieto, adore, y cuando haya terminado de adorar, entonces sí, ore al Señor. Dice el Señor que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, ahí está la cita. Él dijo, yo tengo una cita con mi Padre. Él salió en la mañana, en un lugar especial, y empezó a orar. Esa cita con Dios puede ser en cualquier lugar, hermanos. No necesariamente tiene que estar usted en un lugar aislado para que no lo estén interrumpiendo. Hay gente que tiene su cita con Dios en la cafetería que está allí cerca todos los días. Se fue a un lugar en el desierto. Él tenía una cita con el Padre. Dice el salmista, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Sí, es bueno hacerlo desde la mañana, pero si le es muy difícil hacerlo en la mañana, hágalo en la tarde, pero haga una cita en un lugar especial con el Señor. Póngale allí donde va a ser. Clamar aquí en este caso, este versículo, clamé, quiere decir orar. Ahora voy a explicarle con más detalle qué es lo que debe de orar usted, hermano.
en su cita con Dios. ¿Está listo para que le diga? ¿Qué es lo que debe de orar en su cita con Dios? Lo que traiga en su corazón. Lo que traiga en su corazón. En su cita con Dios es bueno orar por la paz del mundo, porque agarren al Chapo o que agarren a César Duarte, ¿no? Pero en su cita con Dios, presente, ore al Señor. Después de haber estado quieto y alabado al Señor, lo que traiga en su corazón. Si sus hijos son su preocupación, ore por ellos. Si su esposa o su esposo es su preocupación, tribulación, ore por él o por ella. Si su familia es su preocupación, ore por él, por ellos. Si la economía es el problema de su casa, ore por las finanzas de la casa. Si el problema es su salud, ore por su salud. Lo que traiga en su corazón, derrámelo delante de Dios, preséntelo delante de Dios y dígale: Señor, ya no puedo con esto más, necesito que me ayudes, necesito que me resuelvas esto con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi familia, la situación en el trabajo, la situación de la economía, mi salud, ya no puedo con ello. Ore por el trabajo, ore por el amigo, por la familia. Lo que traiga en su corazón, lo que esté atribulando su corazón, eso se ore, hermano. Como les digo, es bueno orar por otras cosas generales, pero lo que traiga en su corazón, su cita con Él, ore por lo que trae atribulado su corazón. Y después de eso, hermano, lea la Biblia. Y le voy a decir cómo debe leer la Biblia también. Pero antes de que lea que decirle cómo debe leer la Biblia, le recomiendo que no lea una Biblia que tenga comentarios. Porque usted va a leer los comentarios o que tenga referencias. Porque entonces usted no va a entender algo y luego se va a ir al comentario del autor y luego al ratito ya está leyendo más los comentarios que la Biblia misma. Así que en su cita con Dios, agárrese una Biblia de las más sencillas que hay. ¿Cuánto valen? ¿50 pesos? 40 pesos. Sencillas esas Biblias. Aquí Daniela las vende. No se crean. Pero ella se las puede conseguir. Biblias sencillas, no traen referencias, no traen comentarios. En su cita con Dios, agárrese una Biblia de esas, para que lea exclusivamente lo que está en la Biblia. Si usted quiere estudiar la Biblia, entonces sí, agárrese una Biblia de estudio, cómprese una Biblia MacArthur, una Biblia Riley, una Biblia Scofield. Hay muchas Biblias de estudio. Pero en su cita con Dios, una Biblia que no tenga referencias, que no tenga comentarios, porque se va a distraer, hermanos. Nada más la palabra de Dios. Entonces ahora sí le voy a decir cómo leer la Biblia. La parte de afuera ya la leyó, ya está memorizado, la dice Santa Biblia. Y donde sea, hermanos. Pero lea la Biblia. Abra su Biblia. Donde sea. Es Dios quien le quiere hablar. Ore y lea su Biblia. Donde sea. Si a usted le gusta leer por capítulos, si le gusta leer un capítulo de Proverbios cada día, si le gusta leer un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, si quiere mejor usted, si le gusta a usted ir peinando libro por libro, como sea, hermanos, pero lea la Biblia. Lea las páginas de adentro. Lea la palabra. Y finalmente, hermanos, mi última recomendación: escuche, escriba. Recuerden la visión de Moisés. Él escuchaba la voz de Dios y Moisés hablaba con él. Haga una cita con Dios, estése quieto y alabe, ore y lea la palabra y luego escuche lo que Dios le está diciendo. Todas estas cosas dijo David
me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Me fueron escritas, es otra traducción. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escriba, hermanos, un cuadernito. Escriba lo que está orando ante Dios. Escriba lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Muy pronto usted va a estar escribiendo: creo que Dios me está diciendo esto o aquello, Dios quiere que santifique esta parte de mi vida. Y al ratito ya va a llegar un momento en que va a ser: Dios me dice que santifique esta parte de mi vida. Va a estar escuchando usted la voz de Dios. Es mi deseo profundo que cada persona aquí presente, hermanos, tenga una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y que conozca a Dios y sepa cómo es Dios. Nunca podrá conocer a Dios si no lo escucha, si no conversa con Él. Caminar con Jesús es escuchar su voz y hablar con Él. Esta relación es la más grande relación que causa gozo en nuestras vidas. El tener una relación con nuestro Señor Jesucristo es lo hermoso. Escuchar su voz, hablar con Él. Que usted aprenda a escuchar su voz y usted lo puede, y va a ver que usted lo podrá hacer. Dice en Hebreos 10, 20 al 23: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este es Hebreos, Reina Valera 60. Hebreos, versión Max Vargas. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hagamos una cita con Dios y nos podremos acercar con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque Él ha abierto el camino. Valore la voz de Dios, hermano, en su vida. Verá que hará una gran diferencia en su vida. Aparte el tiempo, haga una cita en un lugar, en un tiempo especial. Aquíétese delante de Él y adore. Ore y lea la Biblia y después escuche y escriba. Le quiero dejar con este pensamiento muy importante, ¿no? Lo más importante que puede usted hacer como creyente es escuchar la voz de Dios y hablar con Él, hablar con Jesús. Venir a la iglesia es bueno, hacer obra, hacer servicio, pero lo más importante es estar escuchando la voz de Dios y estar hablando con Él. Si eso está escaseando en sus vidas, es el momento de corregirlo. Es el momento de corregirlo. Porque esta es la visión. La visión es que usted pueda ser ese Moisés, que pueda escuchar la voz de Dios en esa cita con Él y que también usted pueda hablar con Él, conversando con Dios. Es el objetivo, hermanos, que usted tenga una relación con Él. Haga una cita diaria, cada tercer día, cada semana, pero haga una cita con Dios. Experiméntelo y verá que Dios le va a hablar. Y pronto va a llegar un punto en que usted, esa cita será la cita más importante que usted tendrá agendada en su programa, en su horario. No habrá otra cita tan importante como esa cita con Dios.